de una noche. Entonces, como les he dicho, vamos a hacer entonces un ejercicio en particular de los que nosotros tenemos en el taller, pero entonces lo vamos a desarrollar por partecitas. Luego de que hagamos este ejercicio, o lo vamos a desarrollar como varias partecitas de ese ejercicio en el día de hoy. Eso es lo que vamos entonces a tratar de desarrollar. Yo voy a desarrollar una parte y ustedes desarrollan las otras. Si hay alguno que quiera pues como plantear alguna otra cosa diferente, pues entonces nos dice. Entonces el ejercicio que vamos a plantear es, para esta ecuación, y igual a x elevado a la 2 menos 2x, de desarrollar un algoritmo, yo voy a hacer esta partecita, ustedes van a hacer estas que hay acá, para que lo completemos, porque esto hace parte pues de uno de los ejercicios que hay en el laboratorio. Entonces, desarrollar un algoritmo que imprima en pantalla valores de x de 1 a 10. Entonces, aquí nosotros observamos esta ecuación. Y igual a x elevado a la 2 menos 2x. Entonces, desarrollar un algoritmo que imprima en pantalla valores de x de 1 a 10. La suma de todos los valores de y que sean pares y que imprima esos valores. Entonces, lo primero, o sea, este va a ser el ejercicio y esto van a ser los otros ejercicios que nosotros vamos a desarrollar. Lo primero que tenemos que hacer en este caso, y lo que les recomiendo que siempre hagamos cuando vamos a desarrollar un ejercicio, si, por favor muchachos, si alguien se cancela la pantalla como sucedió en el día martes, o alguna cosa ustedes me entiendan, entonces les pido el favor que levanten la mano, ¿cierto? Porque como yo voy a estar compartiendo pantalla, entonces yo no voy a saber... bueno, los ejercicios que hay que hacer es que no se guardaron. Bueno, listo. O sea que nadie los pudo pues tener. Un momentico, entonces, aunque también los tengo compartidos pues a través de los anuncios. En los anuncios también están los ejercicios y también están a través de la plataforma. Pero entonces te los voy a compartir aquí en un momentico. Lo que pasa es que los tengo en un sitio que, pues, implica, pues, irme por toda la... espérate un momentito, aquí no es... Estos son los ejercicios. Ahí se los estoy mandando. Me dicen si sí les pudo llegar. Entonces, este es como la realización de uno de los ejercicios. Entonces, lo que yo les... lo hacemos por partecitas, pero obviamente yo sí les quiero... ahorita, antes de mirar esto, sí les quiero mostrar una cosita antes de desarrollar este ejercicio. Nosotros en la asesoría anterior, nosotros ya habíamos hecho un ejercicio por partes. Pero eso no implica que cuando uno vaya a hacer el ejercicio también lo vaya a hacer de esa manera. No sé si ustedes recuerdan, voy a tratar aquí antes de hacer el ejercicio de hoy, ahora que recuerdo, esperen un momentito, yo les digo cuál fue el de la fiesta. Nosotros la vez pasada hicimos este ejercicio por partecitas, ¿cierto? De que desarrollar un algoritmo que permita calcular los siguientes datos de una fiesta: cuántas personas asistieron a una fiesta, cuántos hombres y cuántas mujeres, el promedio de edad por sexo, exacto, etcétera. Entonces cada grupo hizo, por ejemplo, un ciclo para obtener, por ejemplo, cuántos hombres y cuántas, por ejemplo, el promedio de las edades por sexo, otra para obtener la edad de la persona más joven, etcétera, etcétera. Entonces cada uno lo hizo por aparte, pero eso no quiere decir que si yo, pues una cosa, de las cosas que he visto en lo que han entregado es que algunos hicieron dos ciclos, uno para los hombres y otro para las mujeres. No es así, o sea, en un mismo ciclo yo puedo hacer todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres, entonces en un mismo ciclo lo hago. Simplemente yo coloco como registro centinela, o sea, como condición la edad, o sea, aquí colocar que mientras la edad sea diferente de 0 haga, y aquí yo pregunto por el sexo, y cuando yo pregunte por el sexo, entonces yo aquí utilizo un contador que aquí he inicializado en 0, y aquí yo le digo, bueno, si el sexo es 1, o sea, si es mujer, entonces la cantidad de mujeres lo voy a aumentar en 1. Y para poder obtener el promedio, entonces yo voy a decir que la suma de mujeres, que es un acumulador como tal, va a ser igual a la suma de mujeres más la edad, ¿cierto? Habiendo antes esta suma de mujeres, esto aquí, pues olvidé colocarlo, perdón, deshacer.
habiendo antes esta cuestión de suma de mujeres, habiéndolo inicializado en cero, ¿cierto? Porque recuerden que los acumuladores y los contadores siempre los tenemos que inicializar en cero. Aquí lo mismo, si son para la cantidad de hombres, yo no hago otro ciclo diferente para obtener la cantidad, para obtener la parte de los, o sea, toda la información de los hombres, sino que todo es en un mismo ciclo, ¿cierto? En el ciclo mientras. Y para yo obtener el promedio, quiero recordarles que si yo voy a obtener el promedio, como dice el enunciado, este es otro de los ejercicios que también tenemos pues para hacer en Java, pero recuerden que Java y hacerlo en LPP, desde que tengamos la misma lógica, son muy poquitas la diferencia que hay. Entonces, recordemos, si es mujer, entonces, bueno, cantidad de mujeres la aumento en 1 y la suma de mujeres va a ser igual voy sumando la edad. Entonces, recordemos, este es un contador y este es un acumulador. Aquí la cantidad de hombres es igual a la cantidad de hombres más 1, o sea, si el sexo no es 1, entonces es porque es 2, porque solamente tenemos pues 2 sexos. Entonces cantidad de hombres va a ser igual a la cantidad de hombres más 1, y la suma de hombres, o sea, de las edades, va a ser igual a la suma de hombres que se inicializa también en 0, más edad. Entonces miremos que aquí los contadores y los acumuladores se inicializaron en 0, y luego yo los voy aumentando el contador en 1, y la suma lo voy acumulando, ¿sí? Dependiendo de una condición, pero sabemos que todo está dentro del mismo mientras. No hago los mientras para cada situación, sino que en ese mismo mientras yo hago todo. Miro si es el sexo, entonces obtengo la cantidad de mujeres y la suma de mujeres, y si no, entonces obtengo la cantidad de hombres y la suma de hombres. Este es el ejemplo de la fiesta. Está también dentro de los ejercicios que acabé de enviarles. Entonces, es para que ustedes, y en ese mismo ciclo, también obtengo cuál es la edad del más joven. Entonces, aquí la edad del más joven la inicializo en 100, pues uno de ustedes, la clase pasada, todo esto lo hicieron, pero lo hicieron por partecitas. Un grupo hizo una parte, un grupo hizo otra parte, y cada uno lo hizo con un mientras obviamente distinto, pero para yo hacer todo necesito solamente un solo mientras. Quiero que esto pues nos quede claro. Entonces, si edad es la edad que yo digité, ¿cierto? Porque recordemos que aquí se digita la edad antes de la condición. ¿Para qué se digita antes de la condición? Para poder yo aquí preguntar, para poder yo saber en qué momento este ciclo termina, ¿cierto? Entonces yo aquí pregunto, esta edad es menor que la que es más joven, o sea, recordemos que la más joven la pusimos 100, pues porque es una edad pues, de una persona muy mayor, entonces cualquier otra edad que llegue aquí va a ser menor que la que hay acá. Entonces, la edad es menor que la más joven, entonces la edad de la persona más joven va a ser igual a esa edad. Entonces ya la nueva edad, por ejemplo, si llega una persona de 15 años, entonces ya la nueva edad de la más joven va a ser la que acabamos de encontrar. Y el nombre de la más joven va a ser igual al nombre del que se acabó de digitar, ¿cierto? Entonces miremos que todo, luego aquí, ¿qué hacemos? Al finalizar, ¿cierto? Nosotros decimos que la cantidad de mujeres y la cantidad de total va a ser igual a la cantidad de mujeres más la cantidad de hombres, ¿cierto? Esta partecita de acá, no sé por qué no me quedó, pues lo colocamos es después del mientras, ¿cierto? Pero ¿por qué después del mientras? Porque es cuando ya yo haya terminado todo el ciclo, ¿cierto? Entonces, para yo poder obtener aquí el promedio, yo ya tengo aquí la suma de todas las mujeres, o sea, la suma de todas las edades dividido la cantidad de mujeres. Y el promedio de edad de los hombres es la suma de todas las edades de todos los hombres dividido la cantidad de hombres. Así se obtiene el promedio de mujeres y el promedio de hombres, que también fue algo que en la clase anterior, o sea, pues que en la asesoría que hicimos hace 8 días, también habíamos hecho a través de los grupos. Entonces quiero que esta partecita quede clara. No sé, y la cantidad total es esta que nosotros vemos acá, ¿cierto? Entonces, si nosotros fuéramos a ejecutar pues el programita, nosotros, pues que está en LPP, entonces nosotros lo ejecutaríamos y digitaríamos aquí una edad, por ejemplo, edad de 20 años. Entonces el nombre, Juan Pérez, el sexo, supongamos es femenino, decimos pues que otro
otra persona, por ejemplo, que tiene 22 años, el nombre y apellido, entonces José Rodríguez, perdón, pero yo coloqué femenino en los dos, qué pena, me equivoqué, creo que es mejor volverlo a ejecutar. Lo voy a colocar en 0 para que se termine. Voy a volverlo a ejecutar, qué pena, me equivoqué. Edad voy a colocar aquí nuevamente 18 años, nombre y apellido Juan Pérez. Si es Juan Pérez, entonces es porque es masculino. En otros programas ya esto tendría uno que validarlo, ¿cierto? Pero como estamos apenas iniciando, pues no lo vamos a hacer. Entonces, masculino, la edad, supongamos son 22, nombre y apellido Mario Rodríguez, masculino, la edad vamos a decir que es 30, nombre y apellido María Rico, supongamos, es femenino, y digamos que otra tiene la edad, por ejemplo, de 20 años, que es Marta, es femenino, y vamos a colocar una edad en 0. Cuando yo coloco una edad en 0, entonces aquí en ese momento se termina el ciclo. Recordemos que él está ejecutando estas instrucciones de digitar la edad, luego digitar el nombre y el apellido, y luego digitar el sexo, femenino o masculino, y que el ciclo se termina cuando coloco como edad 0, ¿cierto? Es que en el momento que yo coloco edad 0, ya ahí se termina. O sea, aquí yo me está diciendo, el promedio de edad de las mujeres es 25. Tendríamos que verificar que sí, efectivamente es así. Miremos que aquí hay dos mujeres, la una de 30 y la otra de 20, dividido 2, entonces da 25. Así se halla el promedio, ¿cierto? Si yo tengo un promedio de notas, en una saqué 5 y en otro saqué 3, entonces el promedio es 4, ¿cierto? Y el promedio de la edad de los hombres entonces es 20. Entonces miremos que el primero tenía 18, pero aquí pues no se visualiza, y aquí 22, entonces 18 más 22, entonces es 40, dividido 2 es 20. La cantidad total es 4, y la persona más joven es Juan Pérez, que tiene 18 años, que fue el primero que digitamos, ¿cierto? Entonces quería como dejar claridad en eso, porque pues con respecto a lo que vimos pues la clase pasada. Ya ustedes con lo que tendrían que hacer con esto es pasarlo pues allá y hacerlo entender, ¿cierto? Y mirar que acá yo primero digité la edad, ¿cierto? Digité la edad antes para poder preguntar acá dentro del ciclo la condición, ¿cierto? Y luego, antes de que termine el ciclo, vuelvo otra vez a decir que digité la edad, ¿cierto? Luego aquí, después de que se termine el ciclo, es que yo tengo que calcular, aquí la cantidad total, que es la cantidad de hombres y mujeres, y el promedio. Los promedios yo nunca lo calculo dentro del ciclo, sino después del ciclo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el promedio yo tuve, ya tengo la suma de todas las edades, en este caso, divido la cantidad de mujeres. La suma de todas las edades la estuve construyendo a medida que se iba ejecutando el ciclo cuando se iba preguntando por las edades. Entonces la suma de mujeres es igual a la suma de mujeres más edad, y la cantidad de mujeres es igual a la cantidad de mujeres más 1. Entonces, esa era la claridad que quería hacer. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No hay ningún problema pues, en lo que ustedes lo quieran realizar. No hay ningún problema. Bueno, quedó claro esto que les acabo de indicar. Me colocan un chorrito verde si es así. ¿Qué dice Diego, Edwin? Ah, bueno, Eliezer. Espero que sí, entonces les haya quedado claro esta parte. Ya entonces, con respecto a los ejercicios que vamos a desarrollar, quiero recordarles, pues, ya pasando pues al tema que ya es la parte de Java, pero lo más importante aquí es empezar a tener pues como la lógica. Entonces, ya para la parte de Java quiero recordarles
Entonces espero que les haya llegado el archivito con los ejercicios, pues el ejercicio que vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, este también eran los ejercicios que vamos a que tenemos pues definido. Entonces, para una ecuación nos preguntan varias cosas. Desarrollar un algoritmo que imprima en pantalla los valores x de 1 a 10, la suma de todos los valores de y. Pues aquí vamos a utilizar el ciclo Mientes, aunque podríamos utilizar otro tipo de ciclo. Entonces es como hacer varias cositas con esta ecuación. Tenemos esta ecuación y de esta ecuación entonces vamos a tener, por ejemplo, la suma de todos los valores de y. Cuando x va a contener valores de 1 a 10, ¿cierto? Fuera de la suma de todos los valores, los múltiplos de 3 de y los valores donde y, el último dígito, sea el 5, ¿cierto? Este era uno de los ejercicios pues, que teníamos para acá. Yo voy a hacer este primerito para que ustedes entonces hagan los demás. Y lo que haga acá, mucho de lo que hagamos acá, va a servir para desarrollar los siguientes. Lo voy a hacer rápidamente, incluso una parte pues la voy a copiar para que no nos demoremos mucho, para que ustedes entonces construyan, porque la idea es que sean ustedes los que realicen las operaciones. Entonces, si este es el ejercicio, o sea, yo tengo aquí esta ecuación, entonces, ¿qué voy a hacer? Los valores de x no los voy a ingresar, sino que son valores que los voy a ir generando de 1 a 10. Entonces, lo primero es hacer como el análisis. Pues yo les recomiendo que primero, antes de ustedes hacer un ejercicio, primero hagan el análisis. Este es el ejercicio que nos pusieron a hacer, entonces hagamos el análisis. ¿El análisis qué es? Es decir, ¿cuáles son los datos de entrada? ¿Cuáles serían los datos de entrada aquí en este ejercicio? Tenemos aquí esta ecuación y nos dicen desarrollar un algoritmo. Yo esto lo modifiqué un poquito con respecto al ejercicio que está propuesto en el laboratorio, pero era pues con el fin de yo hacer una parte que ustedes hagan las otras. Desarrollar un algoritmo que imprima en pantalla valores x de 1 a 10, la suma de todos los valores de y, que sean pares y que imprima esos valores. Es decir, que yo voy a ir generando valores de x, ¿cierto? O sea, que el mismo programa los va a generar. Y con base en esos valores de x vamos a obtener el y a obtener cuáles son los valores, cuál es la suma de todas las x, y los que sean pares, que los imprima, ¿cierto? La suma de todos los valores de y que sean pares y que imprima esos valores. Entonces, ¿cuáles serían aquí como los datos de entrada? Pues aquí en este caso no habría datos de entrada porque ya nos están diciendo que la x se va a generar. Entonces, datos de entrada no hay, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los valores aquí van a ser generados, ¿cierto? Nos dice que imprima en pantalla valores de 1 a 10. O sea que x va a empezar de 1 y va a seguir hasta 10, o sea que necesitamos un ciclo. Los valores de salida... Los valores de salida van a ser los pares de y. Para obtener esos valores pares nosotros necesitamos obtener el residuo. Para esto obtenemos el residuo entre y, ¿cierto? Y para uno saber si un valor es par o no, dividimos, por ejemplo, ¿yo cómo hago para saber si el 4 es par? Porque el 4 lo divido entre 2 y me da 2 y el residuo va a ser 0. El residuo es 0. Por ejemplo, 5 es impar porque 5 dividido 2, pues cuando hablamos de división es división entera, da 2 y el residuo es 1. Entonces ahí sabemos que este es par y que este es impar, ¿cierto? Entonces, dado nosotros tenemos que obtener el residuo entre y 2, ¿cierto? Y si ese residuo da 0, ¿cierto? O sea, nosotros ¿qué haríamos? Si ese residuo da 0, entonces es porque es par, y si no, es porque es par, y si da diferente de 0 es porque es impar. Entonces los datos de salida son los valores pares de y la suma de todos los valores pares
de y, ¿cierto? O sea, todos los valores pares que nos den en esta ecuación, ¿cierto? Esos serían los datos de entrada. ¿Cuál sería el proceso? Entonces el proceso es, nosotros como tenemos estos datos de salida, ¿cierto? Y tenemos aquí también una suma, vamos a utilizar el ciclo mientras para poder hacer eso. Entonces aquí miramos que aquí necesitamos, para la suma de todos los valores de y necesitamos un acumulador, que vamos a llamarlo suma y. Esta suma y la tenemos que inicializar en 0. O sea, nosotros tenemos que decir suma y es igual a 0. O sea, siempre los acumuladores, ¿cierto? Los acumuladores los iniciamos en 0 siempre, ¿cierto? El asterisco es un comentario pues, que yo estoy colocando. Vamos a utilizar la X, ¿cierto? La X la vamos a inicializar en 1, porque recordemos que aquí nos dice que desarrolla un algoritmo que imprime en pantalla valores X de 1 a 10, ¿cierto? O sea que la X la inicializamos en 1 y luego aquí vamos a hacer primero como una especie de pseudocódigo para poder luego llevarlo a Java. Yo les recomiendo que lo hagamos así primero, a ver cómo nos va y miremos si así, para poder entender mejor el ejercicio. Entonces yo aquí en el proceso yo diría, mientras como es hasta 10, como son valores de 1 hasta 10, ¿ustedes creen que aquí que colocamos de condición? Alguien me quería decir algo, perdón. Bueno, les quiero decir, muchachos, que de todas maneras, pues este mismo archivo es el mismo que está en la plataforma y el que les he mandado pues a través de los anuncios, ¿cierto? Entonces, para que no... Cualquier cosita, así como dice Liz, cualquier cosita, por favor, mejor me hacen la mano, porque así yo de pronto no los veo porque estoy compartiendo pantalla. Eso, X menor o igual que 10. Entonces yo coloco mientras X sea menor o igual a 10, ¿cierto? Entonces mientras X sea menor o igual, ¿por qué? Porque van a ser valores desde 1 hasta 10. Entonces aquí vamos a colocar haga, ¿cierto? Porque lo estamos haciendo primero como pseudocódigo para luego pasarlo allá. Entonces, ¿qué tendríamos aquí que hacer en este pseudocódigo? Aquí, ¿qué tendríamos que hacer en este pseudocódigo mientras X sea menor o igual que 10? Pues en pseudocódigo, sin pensar todavía como en Java. Bueno, con mucho gusto los iré. Aquí tendríamos que calcular tendríamos que calcular la función, definir la función y. O sea que definir la función y va a ser lo que tenemos entonces, lo que teníamos aquí en esta parte. O sea, y es igual a x elevado a la 2 menos 2x, ¿cierto? Eso sería. Ya luego entonces tendríamos que preguntar, saber si el valor de y es un valor par o no. Para saber si y es un valor par o no, tenemos que definir el residuo. El residuo en pseudocódigo lo tenemos con la función mod. No sé si ustedes lo recuerdan. Entonces, nosotros aquí decimos, pues ustedes pueden también buscar en la documentación que nosotros les dimos, cuál es la forma como de hallar pues el residuo. Entonces, el residuo como es y, no, tenemos que preguntar si y mod, porque el mod es el que me permite realizar pues el residuo. Entonces, si y mod 2 es igual a 0, ¿cierto? Esa es la condición. ¿Qué pasa cuando esto se dé? O sea, cuando esta función, el valor de esta función, mod 2, o sea, cuando el residuo sea igual a 0. ¿Qué podríamos nosotros decir allí? Que es par.
¿cierto? Exacto, entonces es par. Entonces yo les diría, entonces escriba es par, ¿cierto? ¿Qué más tendríamos que hacer acá? Aquí tendremos que colocar un entonces, pues. Es par. ¿Qué más tendríamos que colocar acá además de decir que es par? Acumular. Entonces nosotros tenemos que decir aquí. Aquí esta suma de Y lo colocamos en 0. Perdón, aquí colocamos, mejor coloquémoslo suma par, ¿cierto? Para que sea más fácil de utilizar, coloquemos aquí un nombre también suma par. Entonces aquí nosotros le diríamos suma par es igual a suma par. O sea, recordemos que el acumulador siempre tiene esa forma. La misma variable que está aquí al lado izquierdo, lo colocamos la misma al lado derecho, ¿cierto? Después miramos que hay otras formas pues, de colocarla, pero ahora mientras estamos empezando, más el valor que yo voy a sumar. El valor que yo voy a sumar es la Y, ¿cierto? Porque ya sabemos que es par, ¿cierto? Entonces, perdón, aquí era otra cosa dentro del más Y, ¿cierto? Más Y. Bueno, y aquí colocamos el fin sí. ¿Por qué colocamos aquí fin sí? Porque no hay un si no. O sea, nos están diciendo, los que sean pares, entonces, por favor, haga la sumatoria. Si no, otros me hubieran dicho, y los que no sean pares, también coloquen la suma. Entonces aquí había que colocar un si no. Entonces miren que es dependiendo de lo que a mí me están pidiendo, ¿cierto? A mí me están diciendo, bueno, sume solamente los pares. Ah, bueno, entonces yo coloco el fin sí y listo, ¿cierto? Y luego, esta X, como empezó en 1, este es un contador. Y un contador lo tengo que aumentar de 1 en 1. O sea, después miremos, después ustedes pueden observar que hay otras características, pues como el para, pero como estamos iniciando, me parece muy importante que estén mientras lo sepamos utilizar. Entonces aquí nosotros diríamos X es igual a X más 1, ¿cierto? Aquí terminaríamos el mientras. Y luego aquí ya diríamos pues que nos muestre la suma de pares es, y aquí colocar pues la variable suma par y listo. Y aquí ya pues fin, ¿cierto? Entonces ese sería como el proceso que nosotros haríamos en Java. Vamos a ver si lo puedo pues como copiar, no sé si esto por estar en Word me generará caracteres pues raros, pero entonces vamos a crear aquí un proyecto nuevo. Estos son proyectos que ya pues existen, pero recordemos cómo yo crearía un nuevo proyecto. Yo me voy aquí por File, me voy por New Project, Java Application. Esto es un ejercicio pues sencillito. Entonces aquí le vamos a decir ejercicio para sumar pares. Aquí le doy Finish. Un poquito demorado. Y aquí obtendría pues como todo aquí colocaría pues como todo el código para esto. Entonces, ¿cuál sería el código para esto? Aquí lo voy a colocar en esta parte. Bueno, esto tiene que ir como esto aquí termina, tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos estos cositas de acá porque significa que hay errores. Entonces, ya aquí en esta parte, nosotros entonces, lo primero que nosotros haríamos sería aquí, como no van a haber datos de entrada, entonces simplemente acá definimos entonces las variables.
Recordemos que las variables son x, y suma de par, ¿cierto? Son solamente 3 variables. Entonces estas las colocamos acá, las tenemos que colocar de tipo entero. Integer, y, x y suma par. Recordemos que Java es sensitiva a mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego entonces, ¿qué hacemos? Vamos entonces a inicializar la x en 1. Entonces aquí nosotros diríamos x igual a 1, ¿cierto? Tendríamos que terminar con punto y coma, ¿cierto? Ya todo esto es nosotros ya pasarlo, esto está en español, entonces simplemente pues pasarlo inglés, ¿cierto? Pero recordemos que además de x igual 0 también hay que sumar los pares, o sea, yo tengo que aquí decirle, este es el contador, ¿cierto? Este es el contador. Y el acumulador se llama suma par. Recordemos que la tenemos que colocar en minúscula y en mayúscula tal como lo definimos aquí, o si no para allá es como si fuera una variable diferente y saldría ese error, ¿cierto? Entonces suma par vamos a inicializarlo en 0 y le tenemos que seguir con punto y coma. Este es el acumulador. Luego entonces, ¿qué haríamos? Bueno, aquí me está diciendo que tengo un error, pues porque coloquemos mejor con doble esto para que no nos salga el error, porque yo le coloco enlace asterisco, entonces tengo que terminar con asterisco enlace. Aquí entonces ya tengo esto, ya aquí colocaría el mientras, aquí coloco la condición, que la condición es mientras x sea menor igual a 10, y aquí no le coloco el haga, sino que tengo que empezar con, siempre el mientras va a empezar con la llavecita, ¿cierto? Dentro del mientras, entonces, yo voy a definir la y, o sea, tengo que definir lo voy a colocar entre comentarios, la función. Entonces, y es igual a esto. Ya tengo entonces yo que averiguar en Java yo cómo hago para obtener este valor, ¿cierto? Entonces yo aquí le digo y es igual. Ya yo tendría que averiguar cómo hago yo para obtener elevar a la 2. Entonces ya yo busco en internet, busco pues en la documentación que tengo, de qué forma lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces aquí colocaríamos esta instruccióncita que nos permite obtener el valor, obtener pues como hallar la potencia de un valor. Si ustedes buscan por internet, entonces encontrarán cómo puedo yo obtener entonces la potencia de un valor. Por ejemplo, si yo lo voy a elevar a la 2, como en este caso, entonces yo le diría x, 2, ¿cierto? Entonces ya ahí yo qué estoy haciendo, estoy elevando un valor a una potencia, o sea, el valor de x está como dice la ecuación, valor de x lo estoy elevando a la 2 y le resto 2. Como es 2x, quiere decir que 2 se multiplica por x, entonces es 2 por x, y le coloco punto y coma. ¿Cierto? Aquí me está sacando un error, me dice que hay una incompatibilidad, que se va a perder información de doble a entero, y me dice que me fije en eso. Él quiere hacer como una conversión automática, o sea, como definir acá, cuando hay cuando hay como este tipo de cálculos, él necesita hacer como una conversión más automática, o no automática, sino colocarle aquí que efectivamente lo que va a guardar acá va a ser un valor de tipo entero. Entonces, miren que él mismo me lo permitió pues desarrollar. Me permitió pues hacer como ese caso. Tienen que observar ustedes acá, que acá no debe aparecer pues como ningún error cuando estamos nosotros desarrollando esto. Entonces aquí ya entonces definió la ecuación y luego entonces preguntamos si y mod 2, o sea, si aquí estamos preguntando por el residuo. Entonces, ¿cuál es el residuo? El residuo, tendríamos que preguntar en Java cómo obtener ese residuo. Y nosotros cuando lo hacíamos en LPP, entonces era con mod, entonces en Java ya ustedes podrían pues averiguar que es a través de este simbolito.
el símbolo porcentaje, que es así como tenemos para la suma el más, para la resta el menos, para eso tenemos ese porcentaje. Entonces, mod 2, esto significa mod, o sea, con esto yo tengo el residuo, o sea que si por ejemplo yo coloco 2 mod 2 o 4 mod 2, aquí 4, o sea, si aquí en vez de esto yo colocara 4 porcentaje 2, entonces esto me daría 0, porque 4 dividido en 2 da 2 y el residuo es 0. Entonces así yo sabría si es par o si es impar, así como les indiqué ahorita. Entonces si es así, entonces simplemente hay una instruccióncita acá para imprimir. Ya, esto también es algo pues que uno averigua por internet o en la documentación que tenemos, y aquí nosotros entonces diríamos y lo concatenamos, y es par, ¿cierto? Aquí estamos diciendo, si esto es así, ¿cierto? Si esto es igual a 0, esto es lo que me faltó acá, si esto es igual a 0, entonces imprímeme este valor. Aquí me falta una llavecita, ¿cierto? Aquí me está sacando un error, requerido una variable. Aquí colocamos una llavecita, que es esta misma de acá. Aquí me está sacando un error porque yo estaba haciendo una asignación. En Java, la comparación se hace con el doble igual. Entonces, por eso, miren que yo lo tenía así y aquí me sacaba un error, ¿cierto? Entonces, si yo lo coloco con doble igual, ya no me sale error porque ya sí estoy haciendo una comparación, ¿cierto? Entonces, aquí colocamos esto y luego, entonces colocamos suma par es igual a suma par más y. Mire que aquí estamos colocando prácticamente lo mismo que habíamos colocado aquí en la parte de arriba, ¿cierto? Aquí me está sacando un error. Aquí dice, falta un punto y coma esperado. Pero de todas maneras me saca un error. ¿Cuál podría ser? Me dice que el símbolo variable y no existe. No puedo encontrar el símbolo y. Pero raro porque yo aquí ya lo definí. ¿Ustedes qué piensan? Sí, exacto. Jorge Enrique Castillo, sí, exacto. Esta es la base y este es el exponente. Sí, Jorge Enrique, muchas gracias por tu explicación. Entonces, aquí estamos definiendo x elevado a la 2. Aquí me está sacando error de y. ¿Por qué creen ustedes que está sacando ese error? ¿Quién nos puede decir el error que nos está saliendo aquí en este momento? Me está sacando varios errores. La y está en mayúscula. De todas maneras, sí, tienes razón, porque si la y yo la coloco en mayúscula, para allá es como si fuera otra variable. Los paréntesis. La S de suma también dice Edwin. Sí, entonces coloquémosla. Bueno, efectivamente teníamos un error. Con los nombres de las variables porque tienen que ser exactamente iguales, ¿cierto? No iguales en mayúscula o en minúscula. Aquí entonces colocamos la llavecita para el sí. Esa Q que sale al final. No, pero es que esa Q no, esa Q es como la misma que tenemos nosotros, por ejemplo, en Word, ¿cierto? No significa nada, simplemente diciendo que es final de línea, ¿cierto? Hay que mirar pues cómo podemos quitar esto en la configuración, ¿cierto? Entonces esta es la llave del if y aquí tenemos que colocar, o sea, toda llave que empieza se debe terminar. Entonces este if empezó aquí, terminó acá, ¿cierto? Mientras empezó acá y entonces debe terminar acá. ¿Sí ven? O sea, todo lo que empieza debe terminar. Luego, pero entonces aquí para poder terminar tenemos que colocar algo muy importante, y es que para poder que este ciclo se cumpla, ¿cierto?
tenemos que ir aumentando lo del 1 en 1. O sea que yo tengo que decirle x es igual a x más 1. ¿Cierto? Y luego, cuando ya se termine el ciclo, o sea, recordemos que este i empezó acá, terminó acá. Esta llavecita, mientras empezó aquí, terminó acá. Listo. Recordemos que aquí, antes del mientras, entonces yo tengo que aumentar el x de 1 en 1 y que este acumulador se hace siempre y cuando sea par el valor de y. Y luego acá, entonces, ¿qué tendría acá que imprimir? ¿Qué tendría que imprimir acá? Sí, entonces aquí tendría que colocar. Vamos a mostrar en pantalla con System Out. Colocaríamos la suma de los pares es, y aquí lo concatenaríamos, le colocamos el símbolo más para que nos muestre la suma par. O sea, aquí colocamos el nombre de la variable donde tenemos guardadita la suma de pares, ¿cierto? Le colocamos punto y coma. Y aquí tenemos nosotros que mirar, aquí tenemos aquí estamos cerrando el sí, ¿cierto? Aquí estamos cerrando el mientras. Aquí estamos cerrando este otro, esta clase que es general siempre pues para Java, o sea lo tenemos acá, y aquí estamos cerrando la clase, o sea que aquí hay una que nos está pues como faltando, está sobrando. Entonces así estaría bien. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Walter. Espérate un momentico, yo te habilito el micrófono. Sí, Walter. Buenas noches, profesora. Una preguntita. Buenas noches. La llavecita que usted pone debajo de donde inicia, así como debajo del... Walter, no te estamos escuchando bien. Vuelve otra vez a hablarnos porque, pues al menos yo no escuché bien, no sé los demás. ¿Sí se escuchó lo que dijo Walter o será que yo tengo problemas? Por favor, alguien que me diga si sí escuchó lo que dijo Walter. Ah, bueno. Walter, vuelva a preguntar, por favor. Profe, la pregunta es que si la llave que se pone para cerrar el mientras se pone debajo de la letra de donde empieza el mientras. Sí. Aquí, o lo podemos colocar aquí también, ¿cierto? Aquí también, pues yo creo que queda más organizado. Otra cosa que yo sí también les quería decir es tener orden para el código, ¿cierto? O sea, que se vea aquí como la sangría, para saber cuáles son las instrucciones que están dentro del mientras. Aquí también, cuando esta condición se cumpla, entonces que lo que haya después esté también como más adentrico, para poder que se vean las instrucciones que hacen parte del if, ¿cierto? Por ejemplo, ya estas no hacen parte del if, entonces no están aquí adentro, sino que miren que está después de la llavecita y están como en esta misma dirección, ¿cierto? Y todas estas instrucciones hacen parte del mientras, ¿cierto? O sea, este contador de las X, entonces está aquí dentro del mientras. Después del mientras, o sea, después de esta llavecita, que me parece muy buena la acotación de José, es mejor colocarlo así como él me dijo, que así como yo lo tenía. Muchas gracias, José. Y después de que termine el mientras, entonces ya yo voy a imprimir la suma de todos los pares. No antes, porque yo lo coloco antes, entonces me lo voy a imprimir varias veces. No, yo quiero que me lo imprima una sola vez, ¿cierto? Entonces esa sería la cuestión. Ya después, entonces, para poder ejecutarlo, entonces nos vamos por acá. Él aquí me lo genera en forma automática, ¿cierto? Y me dice que los pares, o sea, aquí él está obteniendo los valores de y.
y me está, bueno, aquí me colocó que el 0 también es par, pues, porque al hacer obtener el residuo dio 0 también, pero entonces aquí me obtuvo todos los pares y me los sumó, ¿cierto? El 8, el 24, el 48, el 80. ¿Cuáles son esos valores? Esos valores los obtuvo de esta función, ¿cierto? Mire que aquí fue donde obtuvo la y, preguntó que si era y era par, aquí estamos preguntando si es par. Pregunta si es par, ¿cierto? Es muy bueno, es toda esta parte documentarla, ¿cierto? O sea, es decir, como cada instrucción que hace. Y si es par, entonces, mostró el par, hizo la suma, ¿cierto? Mire que todo esto lo coloqué dentro de esta condición. Y aquí hay un acumulador, perdón, hay un contador. Miremos la diferencia que hay entre acumulador y contador. Este es un contador, ¿cierto? Un contador, y este contador cuando llegue a 10, entonces ya ahí se termina el ciclo, ¿cierto? Y este es un acumulador. Entonces no sé si esto se entendió. Me dicen por favor si tienen alguna duda o si se entendió esto o qué dudas tienen con respecto a esto. José Bates, por favor, baja la mano. ¿O quieres preguntar algo más? ¿Alguna otra persona desea preguntar algo? ¿Cuáles opciones, Eliezer? Pues, o sea, le da system.out.println, o sea, digitas estos valores, ¿cierto? Entonces, yo les voy a mandar este ejercicio para que les sirva de base a ustedes. Voy a mirar dónde me quedó. Yo lo coloco aquí. Bueno, aquí entonces quedó pues el ejercicio. Yo se los voy a compartir. Recordemos que aquí está el proyecto y que aquí está el proyecto, ¿cierto? Y que si yo lo puedo modificar, lo puedo observar entonces por acá. Le doy acá y aquí él me mostraría pues el proyecto como tal, ¿cierto? Yo le digo acá, le doy por acá por propiedades, creo que por aquí es. Ahí me lo muestra. Bueno, entonces vamos a reunirnos los que puedan. Nos vamos a reunir por grupitos para poder que hagamos ejercicios similares a este. Les voy a entonces a colocar las salas y ya les voy a compartir también este ejercicio para que ustedes lo tengan, pero mientras tanto primero les voy a crear las salitas. Yo veo cuántas personas estamos acá, los que quieran pues quedarse, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hay 13 personas, entonces yo creo que en grupos de 3 personas. Vamos entonces a crear las salitas. Y entonces en el momento en que la creen, cuando quieran ustedes pueden realizar cada uno de los ejercicios y comparten pantalla al que lo desee. ¿Listo? Entonces aquí los voy a distribuir, ustedes también se pueden distribuir. Bueno, listo, Edwin, que estés bien.
Hola Gabriel, te voy a colocar en una salita para que... Sí. Ah, para que usted vea alguna cosita de comer. Los valores que iba produciendo Y a medida que X iba recorriendo los números del 1 al 10. Entonces, partiendo de aquí y sabiendo que pues hay un ciclo o hay un rango de números que recorrer, pues ya podemos intuir que hay un ciclo para poder recorrer esos números. Inicializamos las variables, fíjense que aquí inicializamos X en 1, con el fin de que cuando iniciáramos el ciclo, ya la X tuviera el primer valor que nos está pidiendo el enunciado. Y aquí dentro de este ciclo mientras, pues validamos que la X debería estar entre el 1, que fue lo que establecimos al principio, y el 10, que fue lo que establecimos aquí en la condición. Obviamente cuando esa X en algún momento valga más de 10, pues ya el ciclo termina y es lo que esperábamos que sucediera. Seguidamente, al iniciar el ciclo lo que hicimos fue empezar a entregarle a la Y los valores del resultado de la operación de la ecuación. Si se fijan acá, pues la ecuación ya tiene declarado el procedimiento matemático, básicamente es coger lo que tenga la Y y elevarlo a la 2 y restarle la multiplicación de 2 por el valor que tenga X, que es lo que tenemos aquí en este segundo elemento. De esa forma lo hicimos, ¿sí? Básicamente
lo que hicimos fue utilizar la función de esta librería matemática de Java para elevar la x a la 2 y a ese resultado restarle lo que nos diera la multiplicación de 2 por lo que tuviera la x en ese momento. Cuando llegamos a este punto nos encontramos con que el Java nos arrojaba un error. Lo voy a borrar aquí para que lo veamos. El error que nos aparecía literalmente pues decía que había un problema en la conversión de los datos, ¿sí? De hecho nos dice que estamos tratando de asignar un valor doble a una variable que espera un valor entero, porque esta operación de aquí probablemente nos devuelva como resultado un tipo de dato doble y la variable y la tenemos definida para que sea entera. En este caso ya nos dice que no puede asignar o hacer esa asignación de ese dato doble a una variable entera porque pues, teóricamente no cabe. Obviamente los enteros almacenan una cantidad más pequeña que los dobles, entonces no lo puede hacer. Para eso, tal cual como la profesora nos indicó hace un instante o cuando empezamos la tutoría, pues hacemos un procedimiento al cual yo consulté en Google, en Internet, y pues este procedimiento se llama hacer un casteo. Casteo es convertir un dato a otro, indicándole, en este caso al Java, el dato que yo quiero convertir. Entonces, en este caso, para eso, yo pongo el tipo de dato que voy a utilizar y aquí al frente el valor o la instrucción que quiero convertir. Aquí yo le estoy diciendo al Java que lo que me dé el resultado de esta operación matemática lo convierta en entero para que la Y lo pueda almacenar. Básicamente eso es lo que hace esa instrucción. Y ya no tengo el error, obviamente, ya pues sanamos el error. Después de eso lo que hacemos es que en el acumulador suma, ya asignamos lo que tiene suma en ese momento, que para el primer ciclo es 0, según lo que establecimos acá, o sea, que le va a asignar a suma el 0 que traía, más lo que produzca el resultado de esta operación sobre la y, que puede ser cualquier número dependiendo de la operación matemática que se haga ya. Entonces aquí lo que garantizamos es que en la variable suma vamos a ir guardando la sumatoria de todos los números que vaya produciendo y de acuerdo a esta operación matemática. Y seguidamente, después de que guardamos en el acumulador, pues debemos cambiar el valor de la x para poder que la x en algún momento quede por fuera del rango de los números del 1 al 10, porque otro error que cometimos fue que no pusimos este dato acá y cuando arrancamos el programa, pues nunca terminó, porque la x al iniciar el ciclo arranca en 1 y nunca la cambiamos, entonces nunca salió del ciclo. De esta manera entonces aquí garantizamos de que la x, el valor que trae, le asignamos un 1 y así termina el ciclo. Hecho eso y después de que termina el ciclo, pues asumimos de que ya sumamos todos los números de la y simplemente los imprimimos en la pantalla, que fue lo que hicimos aquí en este punto. Entonces finalmente el resultado de la sumatoria de y para la función que tenemos en el enunciado es lo que haya guardado la variable suma por fuera del ciclo. ¿Sí? Después de que terminó de hacer toda la sumatoria de los números, ahí sí, por fuera del ciclo, ya yo puedo imprimir en la pantalla lo que quiero que, o lo que creo que es un resultado pues de la operación matemática, de la sumatoria. Bien, el segundo punto era básicamente lo mismo, con la diferencia de que debíamos validar solamente aquellos números que eran múltiplos de 3. Sí, perdón, pues yo quiero que quede claro esta cuestión de cuando tú colocas suma más igual y, ¿cierto? Ok. Que queda claro para ellos que es lo mismo que colocar suma igual suma más y. O sea, ok, profe, sí. Entonces les pongo aquí como para que lo veamos ahí. Colócalo entre comentarios para que ellos vean que es igual. Ok, profe. Entonces, si realmente lo que sucede es esto, suma más igual y es lo mismo que si yo hiciera suma igual a suma más y. Sí, Eso es como una especie de atajo que tiene pues en este caso ya creo que algunos otros lenguajes de programación para evitar que yo tenga que hacer este proceso. Pero realmente el resultado es el mismo. Si yo pongo esta instrucción o pongo esta instrucción, es exactamente igual. El resultado va a ser el mismo. Eso es lo que dice Jorge, es una forma abreviada de escribir la fórmula. Y lo mismo pasa también con x. X, también aquí lo podemos escribir como x es igual a x más 1. O sea que los dos, las dos formas son iguales como dice Diego y como dice Jorge. Gracias, Diego. Correcto. Bien, el segundo punto del enunciado, pues, era hacer exactamente lo mismo, con la diferencia
de que debíamos validar aquellos números que fueran múltiplos de 3. Entonces, bueno, realmente el ejercicio lo habíamos podido solucionar dentro del mismo ciclo y hacer las validaciones aquí adentro, pero para que quede un poquito más claro, pues decidimos hacerlo en un bloque de código más abajo. Entonces por eso nos aparecen estas líneas acá. Básicamente aquí lo que hicimos fue pues como separar el primer ejercicio del segundo, y en la pantalla pues va a aparecer esto realmente. Y aquí en este comentario pues indicamos que aquí iniciamos las instrucciones para desarrollar el punto 2 del enunciado. El punto 2 del enunciado dice que debemos solamente sumar aquellos valores de y que sean múltiplos de 3. Como ya tenemos un código hecho de arriba, pues lo reutilizamos, básicamente fue el ciclo, y agregamos una nueva variable que era la que nos iba a acumular la suma de los múltiplos de 3. Realmente hubiéramos podido también utilizar la variable suma, pero pues para efectos de que se entendiera un poco más el ejercicio, definimos otra variable que se llama suma múltiplos de 3 y la inicializamos en 0 porque es un acumulador para no arrastrar, digamos, ningún número basura allí para el momento de sumar. Y también inicializamos nuevamente. Diego, qué pena, para que les quede claro a todos. O sea, aquí lo estamos haciendo porque son dos ejercicios pues como distintos, pero cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio que nos están, pues que es el mismo ejercicio del laboratorio, todo debe quedar en un solo ciclo, ¿cierto? Aquí es porque lo estamos haciendo por partecitas, pero cuando a nosotros nos dicen que obtenga los múltiplos de 3, obtenga los que terminan en 5, todo es en un mismo ciclo, no en ciclos distintos. Sí, Diego. Ok, perfecto. Okay. Bien. Listo, entonces ya tenemos definidos X y Y acá arriba, aquí, y aquí ya la hemos definido, entonces no hay necesidad de volverlas a declarar, perdón, simplemente era asignarle nuevamente los valores iniciales para que cuando arrancara el ciclo, pues de ellos tuvieran los datos que tienen que ser. Por eso estas instrucciones de aquí, volvemos a igualar a Y a 0 y volvemos a igualar a X a 1, para que en el ciclo que copiamos, literalmente lo copiamos y lo pegamos aquí en la parte inferior, pues ya la X arrancará con el valor que necesitamos. Fíjense que aquí es exactamente lo mismo, esta instrucción de aquí hace exactamente lo mismo que esta instrucción de acá. Y la X al final se incrementa exactamente igual que aquí. La única diferencia estaba aquí, porque aquí esta suma iba a acumular todos los valores de Y, pero acá debíamos validar si el valor de Y, después de esta instrucción, si ese valor de Y era múltiplo de 3. Y para hacer eso, entonces lo que hicimos fue coger el valor de la Y y aplicarle el mod de 3. Si eso da 0, quiere decir de que ese valor es múltiplo de 3. Es igual a lo que hacíamos antes para validar si el número era múltiplo de 2, ¿sí? con el mod. En este caso, el mod en Java es con el signo de porcentaje. En el EPP escribíamos literalmente mod para sacar el residuo. Entonces, si el residuo de esta división es 0, quiere decir de que esa Y viene con un número que es múltiplo de 3. Entonces, si esa condición se cumple, al acumulador de suma múltiplos de 3 le agregamos lo que trae más lo que trae Y que acabamos de validar, que es un múltiplo de 3. Aquí les voy a poner nuevamente lo que está de arriba para que miremos que eso que tenemos allí es exactamente igual a hacer esto. ¿Sí? Suma múltiplo de 3 más igual a Y es lo mismo que decir suma múltiplo de 3 igual a suma múltiplo de 3 más Y. Exactamente lo mismo. Aquí agregamos una instrucción para imprimir en pantalla con el fin de que pudiéramos ver cuáles eran los valores que iba capturando el programa a medida que iba validando que era un múltiplo de 3. Eso con el fin de que pudiéramos hacer una especie pues como de prueba ahí a mano o a papel y sumar manualmente los números y validar si realmente ese 153 que nos da al final pues es el resultado que debería ser, ¿sí? Y al final del ciclo, igual que en la parte superior, después de que termina el ciclo y ya hemos calculado toda la sumatoria de los múltiplos de 3, pues imprimimos el resultado con un enunciado que le permite a quien esté viendo el programa pues darse cuenta que es lo que estamos escribiendo. Ahí termina el programa pues que alcanzamos a hacer y la ejecución ya del programa como tal, a través de aquí de correrlo, pues este es el resultado, ¿sí? Aquí lo que tenemos es el primer enunciado del primer ejercicio donde dice que el resultado de la sumatoria de Y para la función que tenemos en el enunciado es suma, que en este caso es 275, y es lo que nos aparece en el laboratorio. Y en la parte inferior, después de los guioncitos, que son los que estamos imprimiendo aquí como para separar un ejercicio del otro, pues vemos los valores que va tomando Y a medida que se va ejecutando el ciclo, y como resultado final, pues la sumatoria de los múltiplos de 3 para ese recorrido que hicimos de números de 1 a 10,
es el 153, que es lo que nos aparece también ahí en el laboratorio. Y hasta ahí alcanzamos a hacer, profe. Diego, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta o algo que agregar? O sea, en el otro grupo se había asumido pues que como en el segundo punto no se hablaba de que se generaba también de 1 a 10, entonces estaban ingresando los valores de X. También es válido en ese sentido. Cierto, ya aquí asumimos pues que era lo mismo del primer ejercicio, porque pues era lo mismo del laboratorio, que es generar los X, o sea que no hay nada que digitar, cierto, no hay datos de entrada. ¿Alguna pregunta? Diego, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia con esto que estamos haciendo hasta ahora? De verdad que me gustaría saber, de pronto está muy largo la sesión, o qué les parece así, o qué debemos de modificar, ustedes que pues están tan juiciosos y están viniendo también a estas sesiones. ¿Alguna sugerencia o algo que decir? Además pues de agradecerles a los que tienen más experiencia, pues como Diego, como Jorge, como de pronto Eliezer, el profe Manuel, que nos están ayudando a los otros compañeros, les agradecemos. Y no sé, entonces ya yo creo que ya aquí terminaría la reunión. Si alguien se quiere quedar, pues puede hacerlo. Muchísimas gracias entonces por haber compartido este espacio. Si alguien tiene algo que decir, me gustaría entonces me gustaría que lo dijeran en este momento, dándoles gracias a todos por haber venido y haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias Jorge, Diego, Angie. Si tienen alguna duda, por favor pregunten. Yo me quedo aquí si quieren hasta las 10 de la noche, si alguien tiene alguna duda en concreto y si necesita quedarse. Y si no, pues buenas noches. Profe, buenas noches y bueno, con todo gusto, ojalá que pues haya servido un poquito pues el ejercicio que hicimos. Y bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias Diego, de verdad, por haber ayudado a tus compañeros, por haberles explicado. Lo mismo a Jorge, a Manuel, de verdad que muchísimas gracias, el aporte es grandísimo, sinceramente. Muchísimas gracias. Bueno, Luzaide, ¿estás trabajando en este momento? Bueno, entonces pues hablamos por si necesitas entonces una asesoría, entonces en otro horario, mañana, me dices entonces. Javier, bueno, Diego, feliz noche, muchísimas gracias. Y te seguimos esperando en estas reuniones. Gracias, Diego. De verdad, y miren que una cosa que es importante es también investigar, como Diego nos ha mostrado pues a través del ejercicio que hizo, que él investigó en internet pues otras cosas. Entonces es muy bueno que todos también hagamos lo mismo, o sea que si algo no sabemos, listo, los iré. Por Skype hablamos. Entonces investigar a través de internet. Listo. Álvaro, ¿cómo te sentiste? Y Angie. Perfecto, Luceide, muy importante. Hay muchos videos a través de internet, entonces, porque de este tema pues hay mucha tela para cortar. Gracias, Luceide. No, Luceide, con mucho gusto, no, y a ustedes también. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu colaboración y tu ayuda con tus compañeros. Y esperamos que sigamos así también en las próximas sesiones, lo mismo que, bueno, a todos, a Manuel, a todos. Gracias por la ayuda y les pido por favor que nos sigan, que sigan viniendo a estos espacios y sigan pues compartiendo con todos nosotros, todos ustedes, todos sigan compartiendo estos espacios, los que tienen más experiencia, los que están iniciando. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Álvaro, ¿qué nos dices? Álvaro, Angie. Zaida, con Zaida ya he hablado bastante, dice que ella está pues bien en lo que estamos haciendo. Los pues Aide también dijo que a través de Skype. Álvaro y Angie, ¿qué me dicen?
El profe Manuel, Manuel, ¿qué dice? Perdón. Sí, sí, primero, buenas noches, sí, como Buenas noches, buenas me noches. gusta pues felicitar a los compañeros que están aceptando adelante todos estos algoritmos y entendiendo un poco más lo que se quiere con la programación en Java. Y pues esto es de práctica, esto es práctica, 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 y no todos los ejercicios deben ser iguales. Cada uno plasma como crea conveniente la lógica del algoritmo. De pronto en una instrucción alguien coloca una salida en pantalla y lo otro lo puede colocar un poquito más abajo, darle su formato al algoritmo, pero estaba bien estructurado lo que hicieron los compañeros. Y como dice usted, ingeniera, se trata de investigar, de buscar, de mirar todos esos procedimientos que sí son muy buenos y los aprendiendo y desarrollando en ese curso. Listo. Manuel, ¿alguna sugerencia de pronto para estos espacios? Porque a veces uno hace las cosas y uno como instructor a veces hace las cosas y de pronto pues o sea, saben más los aprendices si se están haciendo bien o no, ¿cierto? Ustedes nos pueden colaborar en ese sentido. ¿Alguna sugerencia como para hacer mejor estas sesiones o algo durante toda la tecnología? ¿Nos pueden decir ustedes? Manuel, ¿qué piensan? Sí, mira, la verdad, sí. De pronto, en estas cuestiones de programar, por lo menos en Java, si no se practica, si no se comienza desde a utilizar el Java NetBeans, que fue el que utilizaron, porque se puede utilizar el Eclipse, pero Java NetBeans me parece que es uno de los más fáciles que hay. De pronto pienso yo que de pronto pues, se empezó con unas fórmulas que de pronto hacen ver un poquito más difícil a los compañeros y piensan que todos son iguales, me explico, y que todo el proceso, todos los algoritmos son iguales a lo que ustedes nos dan de ejemplo. Entonces, hay que investigar. Es que no encuentro unos PDF que yo tenía en mi disco duro, a ver si los comparto con los demás compañeros, donde se aprende lo básico en Java y compartirlos con ellos para que se den cuenta todo lo que nos implica Java NetBeans. A medida que usted coloca el punto donde decía yo compañero, él le muestra una serie de opciones que son las que uno debe aprender a colocar de acuerdo a lo que quiere, ¿ya? Cuando si es entrada, si es salida, si es una clase, si es un proceso, entonces esos fundamentos de todos modos hay que investigarlos y hay que irlos manejando para que en un momento dado no se estanquen haciendo este tipo de ejercicios. Sí, Manuel, toda esa fundamentación está en la documentación que le entregamos en la reunión anterior y también a través de los anuncios y está también en la plataforma. Y también están los videos que les indicamos en la clase pasada. Desafortunadamente no quedó dentro de la grabación, pero también está ahí en los videos que están en la plataforma. Ahí está todo lo que es la parte básica y lo que tú dices es muy importante, o sea, que investigar toda esa parte de cuál es lo básico de Java. Entonces, sí, correcto, sí, señora. O sea, sí. Es ese documento que no sé si yo se los compartí la vez pasada. Ahí hablan de todo lo básico, lo que se requiere para trabajar en Java, y eso como que es importante tenerlo en cuenta porque si no podemos hacer, por ejemplo, la parte que vemos acá. Sí, señora, y es que, como usted decía, en Internet hay muchos documentos y muchas cosas, muchos tutoriales que lo pueden sacar en un momento dado, sacarlo uno de los errores y, en fin, darle de pronto otra visión más clara de los ejercicios. Y es que parte de mis compañeros, yo creo que de los que están en mi grupo, ninguno está
y por el interno les pregunté y me dicen que tienen dudas, pero pues, si no aprovechan estos espacios o preguntar o averiguar, pues no van a salir de las dudas. Entonces, eso es un poco difícil el aprendizaje, pero sí, así es, ¿no? Sí, exacto. Ahí les acabé de compartir nuevamente el archivo. Es mirar esa parte, leerla, investigarla y practicarla, ¿cierto? Y Sí, utilizar estos espacios pues como para mirar como un ejemplo que se haga y luego uno mismo empezar a practicar, porque es que muchas veces uno bien viviendo no cae como en la cuenta, es uno mismo haciendo el ejercicio. Que uno cae en cuenta en los errores, en lo que tengo que investigar, en lo que tengo que mirar. Por ejemplo, ahorita cuando estábamos en grupo, entonces ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, cómo se hace la expresión diferente, cómo hago yo para imprimir algo en pantalla, todas esas cosas. Hay que investigarlas en el momento o investigarlas en el momento, porque es investigarlas o mirar pues como la documentación que se les ha dado para mirar. Y lo que dices es que yo necesito pues no sé, como motivar o no sé qué hacer como para que las otras personas también puedan ingresar a estos espacios, o al menos para que vean la grabación. A propósito de la grabación, no la voy a pausar.